Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Su rica gastronomía guayaquileña no solo se basa en su infinita variedad de mariscos que vienen de sus playas y manglares. Por ser el hogar de migrantes nacionales y extranjeros, se creó una fusión gastronómica nacional que combina su identidad cultural con estándares internacionales, convirtiéndose en el corazón de la cocina ecuatoriana. Porque en Guayaquil, una experiencia vale más que 1000 imágenes. Hola Juliana. Hola Alice, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo estoy bastante contenta de poder presentar tu novela. Primero porque esta novela, 3, la adquirí en la Feria del Libro de Quito del año pasado. La leí en esa misma noche que compré la novela, pero luego la releí en la pandemia, en el momento de confinamiento. Bueno, primero empecé así directamente. Primero, gracias por la invitación, gracias a la Feria del Libro por este espacio, y empiezo haciendo un par de comentarios y luego un par de preguntas para Alice. Pero como te decía, había vuelto a leer tu novela en el tiempo que estuvimos todos confinados y estaba pensando de qué manera 3 termina siendo también una especie de archivo de espacios y de situaciones de Guayaquil que tal vez ya no se puedan desarrollar de la manera en que se desarrollaron en el tiempo que, o sea, de la manera en cómo está documentado en 3. Y eso es algo que a mí me parece bastante fuerte. Entonces, a mí me parece que 3 también tiene ya esta categoría de archivo, de alguna manera. Para empezar el comentario de la novela, quería decir que 3 es una cartografía de Guayaquil, pero es una cartografía afectiva, ¿no? En tanto que este cuerpo está constantemente a trote de los acontecimientos que le perciben o que le llegan a través de la ciudad. Pienso yo que la yo narradora de esta novela, que en este caso sería la yo autora, también narradora-autora, no es solamente una mujer o un individuo que atraviesa la ciudad como un planeo o como un caminante, sino que es una habitante de la ciudad, una persona que se compromete con la ciudad y se compromete como a vivir el acontecimiento de dicha ciudad. Y eso es algo que me parece bastante interesante. Antes de continuar con otro comentario, quería preguntarte, una de las cosas que me parecen más importantes es la capacidad que tiene la narradora de la novela, que en este caso sería Alice, para conectar las ciudades, ¿no? Tú generas estos vínculos a partir de ciertos elementos, generas ese vínculo con algunas ciudades de la India, con Guayaquil, y otras ciudades con las que has estado. Entonces yo quisiera saber de qué manera o por qué nació esta posibilidad de vincular una ciudad que tal vez no es vinculable fácilmente con un territorio completamente disímil al guayaquileño. ¿De qué manera tú puedes encontrar estas conexiones? Esa sería como mi primera pregunta y luego quisiera poder seguir avanzando. Dale, muchas gracias Juliana. Gracias a la Feria del Libro. No vemos los participantes, pero yo sé que hay alguna gente muy querida en este público digital, así que estoy un poco estresada porque con una primera novela no hice tantas ferias y bueno, es mi primera feria digital. Me imagino que es nuestra primera feria digital a todos, así que eh, y eso, o sea, todo lo que tú dices es cierto, que también yo pensando en la novela me da una nostalgia inmensa de saber que este Guayaquil y estas otras ciudades que estoy describiendo están ya parte de un pasado que, como tú lo dices, ya es archivo. La manera de conectar la ciudad vienen directamente, como tú dices, de habitarlas y no solamente de transitar. Y cuando uno seguramente ya les han pasado con seres humanos, que tenemos una esencia humana y que encontramos en una persona rasgos de otra persona. Entonces tú dices, esta persona tiene la sonrisa de tal otra persona, o me hace pensar en mi prima, o tiene el mismo humor que un tío que yo tengo esta conexión con esta persona, no la conozco tan bien, pero de repente tenemos una conexión fulgurante. Bueno, así me pasó con ciertas ciudades que son París, Nueva Delhi y Guayaquil,
Y es sorprendente que Guayaquil se parezca tanto a Nueva Delhi, pero para mí son hermanas, son como un espejo. Y la narradora es Clementine, pero podría ser la misma relación de Clementine y Alice con Nueva Delhi y Guayaquil. Hay una que es la realidad, otra que es el pasado o la proyección o la fantasía. Siempre hay una noción así, ¿no? Entonces, relacionar las ciudades, también porque yo soy de ciudades, no soy, por ejemplo, de campo. Entonces, yo sé lo que me gustan en las ciudades. Me gusta el movimiento, el caos, yo busco eso. Yo no podría estar en Quito y relacionarla, ni si, yo podría relacionar Quito con eventualmente París, pero hay una dimensión de la relación humana, además del clima, que yo busco en las ciudades. Entonces, las relaciono según como yo me relaciono con el movimiento de comunidad o de, o de oportunidades que hay. Y si no me voy, entonces no tengo ni siquiera el tiempo de relacionarme con una ciudad que no me atrapa. Entonces apenas me atrapa, no la pongo como en una canasta de estas ciudades que me conectan. Eso sería una parte de Claro, una a mí me respuesta parece posible para esta también pregunta. que en ese encuentro, digamos, un tanto espejístico que tú trazas a través de Guayaquil y Nueva Delhi, nace otra ciudad, ¿no? Porque evidentemente a partir del ojo de la narradora y a partir de la experiencia de la narradora, el Guayaquil, tu Guayaquil o el Guayaquil de Tres, no es el mismo Guayaquil que el de otras novelas que también se desarrollan dentro de esta ciudad, que casualmente es uno de los escenarios más importantes de la literatura ecuatoriana, ¿no? A lo largo de la literatura ecuatoriana hemos visto varios autores, no solamente guayaquileños, que trazan algún tiempo, algún momento, una cartografía de Guayaquil. ¿Por qué? ¿No te Porque parece? sí, A mí me parece. totalmente. Guayaquil es una ciudad que para mí está siempre en constante acontecimiento, ¿no? Está como el acontecimiento vivo, es como la vena abierta del acontecimiento. O sea, nada, ningún recorrido, por más que sea corto o por más que sea un recorrido que yo trazo, digamos, diariamente, siempre siempre voy a encontrarme algo nuevo, algo caótico, algo distinto, algo nuevo, ¿no? Es que, por ejemplo, atravesar la bahía, de un día lunes a un día miércoles ya no es lo mismo y siempre va a haber como otras formas de relaciones humanas, ¿no? Entonces yo creo que en esa relación de espejo que haces en esas ciudades también da lugar al nacimiento de una otra Guayaquil, de una otra ciudad, que es la ciudad que traza Clementine, ¿no? La narradora. Entonces, ¿de qué manera piensas tú que el ojo de la narradora trazó un Guayaquil distinto, ¿no? Un Guayaquil que yo me acuerdo que yo estaba dando un taller en el confinamiento y leí una parte de tu novela, un fragmento de tu novela a unas personas que estaban en el taller. Había unas personas también de Guayaquil que no viven ya en Guayaquil hace muchos años. Y ellos estaban completamente sorprendidos, diciendo como, pero yo le digo, mira, es que cada ciudad se transforma o genera otra posibilidad de ciudad según una persona, ¿no? Y según también la apertura que se genera. Yo pienso que Clementine es un personaje, una narradora, que está siempre a la par de los acontecimientos, ¿no? A la altura y a la par de los acontecimientos. Ella genera como una apertura en su cuerpo para ser también parte de la ciudad, como tal, porque no lo es, pero es como una especie de ser que camina a caballo, que camina a la par de toda la ciudad, como una especie de ciudad movible, como un carromato que se mueve como esta ciudad, que también puede ser Nueva Delhi y Guayaquil juntas, y eso es lo que más me interesa de esta novela. Yo quería que me cuentes por qué escogiste, digamos, de alguna manera, más en Guayaquil que te hace a ti trabajar, no solamente la ciudad, sino también el vocabulario de la ciudad, que es un idioma, digamos, castellano-español, pero que es un idioma completamente guayaquileño y que tú tomaste el riesgo de escribir en guayaquileño, por decirlo. Y eso que me frenaron, porque si no yo la iba a escribir totalmente en guayaco, y la parte obviamente de París y Nueva Delhi
me dijo mi editor en esa época, Francisco Santana, tú quizás vas a hablar a otra gente, entonces tienes que hacer el esfuerzo a un momento de abrir tu vocabulario y de no necesariamente escribir como hablas. Había como que dos tipos de preguntas diferentes, ¿cómo hay este camino? O sea, me hiciste pensar en algo, ¿no? Este camino que tú describes de la bahía es lo que yo llamo del punto A al punto B, y es lo que yo vivo a diario cuando salgo de mi casa y en todo conocimiento de causa, aunque sea la noche, tomo mis gafas porque nunca se sabe si uno va a regresar en Guayaquil antes del día siguiente. Y el punto A al punto B es exactamente toda esta novela que se puede desarrollar en una hora, con todos estos capítulos, porque hay una energía en Guayaquil que hace que es una especie también de pueblo. Hay muchas cosas que tú dijiste, hay muchas emociones y palabras que se pueden decir alrededor de esto. Voy a intentar contestar a la segunda pregunta para aclarar esto, ¿no? Pero tú dices, ¿por qué me concentro en Guayaquil? Y justamente este camino despega en París, sobrevuela Nueva Delhi y aterriza en Guayaquil. Entonces, realmente las palabras tienen toda su importancia. Empieza, arranca, nace en París. De ahí sale. Entonces, obviamente que París tiene toda su importancia como de dónde vienes, tú lo sabes muy bien porque tú escribes sobre la familia, pero no es porque venimos de una familia que allá tenemos que terminar o que allá tenemos que desarrollarnos. Que sea de huir o de regresar a un momento, la persona que somos tiene que agradecer de dónde viene, pero no es allá que necesita desarrollarse. Entonces, por eso que París, entonces, es el punto de golpe, de trampolín, pero no es. Nueva Delhi es una escala y no se concentra tampoco en Nueva Delhi porque fue un trauma, fue un desastre, digamos. ¿Y por qué se concentra en Guayaquil? Porque Guayaquil es un equilibrio perfecto para mí. Es muy raro decir eso, pero eso era el inicio de mi primera crónica, que era Guayaquil en falda, porque justamente yo pregunté a las mujeres, yo pregunté de manera general, ¿qué es ser mujer en Guayaquil? Y alguien me contestó, lo peor. Y cuando yo leí eso dije, tú no has vivido lo que yo he vivido, y para mí no es lo peor. No es lo mejor tampoco, no te digo eso, pero es un punto de equilibrio, aunque sea súper raro, entre un trauma y otro trauma, que tienen cosas diferentes. Hay un trauma de París y de la frialdad y de la soledad, y un trauma de la India donde no tienes ni una gota de espacio de soledad, donde la persona que te viene a dejar tu ropa entra en tu casa a dejarte la ropa sin golpear la puerta. Donde tú tomas un bus y la gente está tan cerca de ti que te toca sin tu consentimiento. Y es algo que yo estoy hablando más y más estas veces que hablo del libro, es algo que quizás había tapado, ¿no? Y con esta palabra también liberada, pero yo siento que me lo había callado, pero esto del tocar sin consentimiento en espacios públicos no me ha pasado en Guayaquil. En Guayaquil lo que pasa son verbos, adjetivos, insultos o soplos, pero no es algo, digamos, manejable. Es un lugar donde yo puedo responder porque yo soy de la palabra. Si alguien me dice algo, yo puedo decir algo de vuelta. Pero si alguien me toca, todas las mujeres sabemos que algo pasa que es la petrificación, y hay muy pocas mujeres, o ahora no estamos todavía preparadas a dar un puñete. Entonces, el puñete verbal yo lo manejo. Y lo de la frialdad, no hay ni nada con que luchar, porque cuando estás en la soledad, estás muerta. Entonces, yo prefiero un lugar vivo que me da algo contra que luchar, que un lugar vacío o un lugar demasiado lleno. Y para eso me quedo en Guayaquil, y por eso
decido yo desarrollar aquí una lucha, aunque sea una lucha. Yo no viviría en un lugar tranquilo donde no habría lucha que hacer. Pero lo que dices es muy interesante por varias cosas, pero por ejemplo yo, ahora que estabas hablando, te escuchaba y me daba cuenta, realmente yo empecé a escribir poesía porque empecé a vivir en Guayaquil. Y esa relación conflictiva, porque es una ciudad, no es una ciudad que se puede idealizar solamente, y por eso Tres es una novela bastante interesante de revisar, porque no es una voz que idealiza a Guayaquil, es una voz que se adapta a Guayaquil, se adapta a las situaciones, se adapta también a la forma de la celebración de la vida en Guayaquil, pero no solamente la celebra desde ese lugar, sino que también acepta las problemáticas que tiene Guayaquil, por ejemplo, la fugacidad de las cosas, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Guayaquil como en la novela varios espacios que eran como los espacios que se podían idealizar, se cerraban por distintas problemáticas de la ciudad mismo, de la urbe mismo, o por falta de dinero, o por distintas razones se cerraban. Entonces, como que lo que se podía idealizar termina siendo bastante fugaz. Y eso también es una característica ecuatoriana, que casi todo es bastante fugaz. Hay muchas de las cosas y espacios en los que yo aprendí muchas cosas en Guayaquil que ya no existen, así de sencillo. O que existen, pero de otra manera, de otra forma bastante distinta a la que yo conocí. Y es una cosa que yo como europea he tenido que aceptar, que no es una cosa fácil de aceptar. La perdurabilidad de las cosas, claro. O la no perdurabilidad, exactamente, exacto, porque es una cosa que se te va de las manos. Y aquí entendí el día a día de verdad, es decir... Claro, el ejercicio del desapego, que es algo totalmente. que yo también veo muchísimo en Tres. Ajá. Pero es un ejercicio, no fue fácil, pero cuando yo lo entendí estuve más feliz que en toda mi vida, porque cuando te proyectas, nada pasa como previsto, y a partir del momento que tú aceptas que quizás este lugar va a cerrar mañana, será la noche más grande de tu vida, ¿no? Claro. Voy a leer un extracto que justo ahorita que lo dices, es que Guayaquil justamente es imperfecto y por eso nos gusta. No es porque, cuando hablamos bien de Guayaquil es porque estamos totalmente conscientes de su imperfección y que la abrazamos tal. Y hay una parte en el libro que justo se abrió, y yo escribí: me gusta la imperfección, soy romántica en el sentido literario, la decrepitud de un lugar es lo que para mí le da su encanto. No creo de la nada, una pared blanca no me provoca inspiración, no escribo cuentos fantásticos. Creo desde lo que hay, escribo crónicas de lo que pasa, pinto de las fallas de las paredes que sugieren una forma de pájaro o de un árbol chueco por el viento. Nada más. Yo quiero hacerte una última pregunta antes de entrar a las preguntas del público, porque veo 13 preguntas, asumo que son preguntas también para ti. Wow. Entonces, Okay. Quería decirte, ¿cómo fue tu proceso o cómo decidiste, tomaste esta decisión importante que es hablar en primera persona, a pesar de que, digamos, un relato sea testimonial, también ya hay una característica ficcionada, ¿no? Pero igual está digamos, hacer una puesta en abismo de tu propia existencia, que creo yo que siempre es una cuestión bastante compleja. Hay autores que dicen que es un facilismo, yo no concuerdo en eso, pienso que es un tema realmente complejo, ponerse en abismo a sí misma, utilizarse como de ficción. Entonces, quiero saber cómo fue tu proceso de tomar esta decisión tan importante y tomar esta decisión en un idioma que no es tu idioma materno, ¿no? Quisiera que me cuentes cómo fue esa decisión y por qué lo tomaste, cómo la tomaste y cómo fue que fuiste diciendo, yo necesito hablarme y hablar de mí y de mis procesos en esta lengua que no es mía. Hablarme. Eso que a mí me parece bastante... Bueno, hay 3 cosas que estás diciendo. El primero es la primera persona, la segunda cosa es el idioma, y lo tercero es la respuesta, es hablarme. Cuando esta novela tiene un fondo que ya estuvo, digamos, hay un manuscrito en francés que se llama Itinerario de los latidos del corazón, que cuenta una cierta
parte de esta historia, pero no aterriza en Guayaquil aún. Y más el yo para mí sale solito. Yo creo que me estoy, claro, hablando a mí misma o sacando lo que tengo que sacar, pero justamente la decisión sería hablar del yo sin que sea Alice, y por eso escogí Clementine. Necesitaba hablar desde el yo, porque es lo que más manejo, hablar de mí, porque justamente no tengo todo este camino de escritura que me permite hablar de otras cosas o crear. Yo no vengo de una línea literaria, sino más lingüística, entonces está totalmente inacadémico. Entonces, la decisión de la tercera persona sería el hecho que sea Clementine y no Alicia. Entonces, es una especie de yo a la tercera persona. Y escribir en español era una manera de protegerme de las reacciones de mi familia, por ejemplo. Y ahora que estamos casi a un año del lanzamiento, sí puedo decir que claro, hay personas que reaccionaron bien sin leer el español, que mi papá me compró 10 libros para regalar a toda la familia, aunque no habla español y que todo el mundo habla alemán en mi familia. Y mi mamá, que sí habla español, ha buscado el libro y agradezco todas las editoriales de no haberle contestado y de no haberle enviado el libro, porque si no, no estaría escribiendo un libro a 8.000 kilómetros de mi casa en español. Porque el punto es que yo necesito decir todo lo que tengo que decir, pero no quiero herir a las personas. Entonces es una manera de proteger, ¿no? Me ha ayudado bastante el español y a la vez ahora estoy traduciéndome a mí misma en francés, ayudada por una amiga que habla muy bien francés, Carla, y es feísimo en francés. Yo creo que voy a tener que reescribirlo. Yo lo escribía en guayaco, como dices tú, lo escribí en esta mentalidad guayaca para mis amigos de Guayaquil, porque todo el mundo me pregunta, ¿qué estás haciendo aquí aún? ¿Por qué no te has ido si todo el mundo nos queremos ir? Y necesitaba justificar esta venida y esta quedada en Guayaquil. Y entonces ahora en francés voy a tener que tomar un giro para explicar a mi familia por qué me quedé en Guayaquil, pero creo que hasta los argumentos van a tener que cambiar porque la culata no tiene resonancia, no tiene eco para mi familia. Voy a tener que explicar lo que es. Por ejemplo, entre otros lugares como la Córdoba o las Peñas o la Ferroviaria, Claro. etc. Mira, yo voy a revisar lo de las preguntas acá, que algunas me parecen muy interesantes. Una de Andrés Munizaga, que dice, Alice, ¿a ti qué te parece más importante, la historia o cómo se narra la historia? Eso me parece una pregunta buena, no sé si la quieres responder ahora. Sí, quizás porque después me olvido. Bueno, primero, aunque tengas la forma, si no tienes nada que contar, va a parecer un poco hueco, entonces no es disociado. Lo que tienes que contar, obviamente se tiene que contar con un estilo tuyo, y es algo que yo rescaté en este proceso empecé a escribir. Bueno, porque para escribir hay que escribir. Ok, empiezo a escribir. Lo que validó este proceso es que mi editor me dijo, por lo menos tienes estilo. Obviamente tu español es fatal, hay que trabajarlo, hay que trabajar tus vocales, tus comas y todo, pero tienes estilo. Entonces, además estás contando una historia y además tienes una huella tuya. Y entonces eso valida el proceso. Estos dos validan el proceso. No me gusta leer una historia como que absolutamente escrita, académica, aunque tengas algo que decir, a veces ni siquiera voy a leer el libro. Prefiero, por ejemplo, escuchar una conferencia. Entonces, el cómo se dice, que sea en palabras o en pintura, obviamente equivale tanto como a lo que tienes que decir. Yo no podría escoger.
Claro, hay otra pregunta del mismo Andrés Munizaga, pero ya de alguna manera la hemos respondido a lo largo de la conversación. Bueno, hay muchos saludos. Déjame revisar otra de las preguntas que había, que me parece interesante. Si alguien te pregunta, ¿dónde se puede conseguir la novela? ¿Hay algún lugar fuera de Ecuador donde se la pueda conseguir? Sí, está en Quito y en Guayaquil. En Guayaquil está en su casa madre de la editorial El Cadáver Exquisito, La Casa Morada, es una librería independiente donde nos gusta mucho ir. Está también en Mr. Books, en Librería Española, en Comadres, en La Madriguera y en el Fondo Económico, en Quito, en Rayuela, Tolstoy, Café Tres Gatos, todo eso. Sí, hay un comentario que hace Ilio Pérez, que también me parece importante de revisar. Me dice, me resulta interesante que haya una especie de éxodo desde Guayaquil. Quizás se trate de una condición compartida de muchos pueblos de Latinoamérica y pueblos del mundo, ¿no? Creo que la historia del mundo y la historia de la humanidad es la historia de la movilidad, de las grandes migraciones, ¿no? No sé si quieres comentar algo acerca de esto. A propósito, no estoy viendo exactamente porque ahí nos perdemos en tantas palabras escritas, pero lo de la migración es interesante porque estoy hablando con una amiga que migró a Brasil, ella es guayaca, y, y tenemos las mismas sensaciones de la expatriación. Tenemos la suerte gigante de una migración escogida. Es un lujo. Obviamente en esta temporada no, yo tengo que hablar con mucha humildez, inventemos palabras, la que sea, la que suene bien, siendo muy humilde, de que yo escogí irme de mi país. Entonces, cuando yo critico Guayaquil es para ser parte de y para mejorar. No podría criticar un lugar que me ha dado un espacio para vivir. Pero me imagino que la historia de la migración y donde tú aterrizas, que te guste o no, hace eco a absolutamente muchas personas. De ley que hay, o sea, siempre contamos, ninguna de las historias que contamos son inéditas. Todos hacen eco a otros o a otras lecturas o a otras vivencias. Claro, Es totalmente. un gran capítulo ese. Sí, yo quisiera que nos leyeras una parte de la novela, una parte que tú creas que sea conveniente compartir, la que quieras. Y luego yo te quiero hacer un par de preguntas más, y cortitas también para seguir la conversación. Dale. Como estamos en la feria del libro de Guayaquil, y como siento que si haría la presentación en otro lugar, quizás hablaríamos más de París y New Delhi, pero siento que en Ecuador nos vamos a concentrar de esta novela en Guayaquil. Entonces, con mucho cariño, el capítulo que se llama Guayaquil, Córdoba de mis amores, porque justamente sería el guiño de nostalgia que nos habita a todos, todos los que están de manera implícita entre cada línea de esta novela. Hay una cita de una película vacancísima que se llama L'Auberge Español, el albergue español, La Casa de Locos, que es una película francesa que se desarrolla en Barcelona, una película de Cédric Clapiche. Y el personaje principal, Javier, que va por un año a Barcelona y vive en un departamento con 7 otras personas de 7 nacionalidades diferentes y vive todo lo que es Europa en un solo departamento, dice, cuando llegas a una ciudad nueva, lo que ves son calles en perspectiva, edificios sin sentido, un mundo desconocido, virgen. Luego habrás vivido esta ciudad. Habrás andado hasta el final de las calles, entrado a estas casas, vivido historias con su gente. Cuando hayas vivido en esta ciudad, habrás caminado por esta calle 10, 20, 1000 veces. Después, todo te pertenece porque lo has vivido. Eso me iba a pasar, pero aún no lo sabía. Y esas son sus palabras a él, y estoy segurísima que te hace eco y hace eco a mucha gente. Al salir del aeropuerto de Guayaquil,
El aire pesado y húmedo invadió mis pulmones como un abrazo que decía, bienvenida a casa. No quise tomar un taxi. Caminé hasta la estación de la Metrovía sin importar que mi maleta pesaba más de 23 kilos. ¿Quién decide eso? ¿Quién impuso a todos los viajeros del mundo no cargar más de 23 kilos? ¿Por qué 23 y no 21 o mejor 30? Al pensar en el porqué del universo de las normas, junté las yemas de mis dedos, se acariciaron y sentí la humedad penetrar mi piel, repartirse en mi cuerpo como una tinta a través de mis venas y en cada célula. Cuando terminó su recorrido hasta mis pies, yo tenía el color de Guayaquil, transparente como una gota de sudor y brillante como el sol, lista para brotar y evaporarme al mismo tiempo. Mi corazón latía como una enamorada que va a encontrar a su amante después de una larga separación, la paradoja de una aprehensión feliz. Entré en la metrovía repleta y me hundí en la multidumbre sin quitarme la sonrisa. Digo multidumbre porque había tanta gente como en una multitud y una muchedumbre. Llamé al negro para conversar del proyecto que había florecido en mi mente mientras caminaba por las callejuelas del centro histórico medieval de Montpellier, mi querida ciudad del sur de Francia. Fuimos a la culata. Sobre la calle Córdoba, casi en la esquina de General Mendiburo, dos locales se enfrentan, y ahora solo hay uno. Ambos pertenecen a Freddy Girón y Miriam Herrera, a quien los amigos llaman con cariño Muñeca. La culata abre de lunes a sábado, de 8 de la mañana a las 12 de la noche o 2 de la mañana según las autorizaciones y permisos, y ofrece un servicio de mariscos sin discontinuar. Tiene mesas afuera y coge un viento liberador cuando cae el sol a las 6 de la tarde. Se convirtió para mí en el café de flor de Guayaquil, indispensable. En la culata se junta la misma comunidad artístico-cultural que cae al Guayaquil Social Club. Sin embargo, no es esencialmente un lugar cultural. Algunos confunden cultura y arte. La cultura son los códigos que conmueven una sociedad. Todo lo que pertenece a una sociedad es su cultura. No todo es teatro, no todo es arte. El arte es parte de la cultura. En este sentido, sin quererlo, la culata genera movimiento cultural porque es un lugar de encuentro donde nosotros, artistas, venimos cuando nos cortan el internet, tenemos nuestras reuniones y organizamos eventos culturales. Pedimos un encurtido, un encocado de camarón, una cerveza y una limonada bien helada para hacer una clarita, cóctel español hecho para aguantar el calor insoportable como el que viste Guayaquil en esta época. Y pasan muchas más cosas que tienen que leer. También, Tres, tu novela, es una especie de... Voy a hacer uso desmedido de la palabra cartografía, y lo estoy haciendo de manera... O sea, realmente lo quiero hacer, porque no solamente es una cartografía de ciudad, sino también es una cartografía efectiva de amantes, ¿no? Vemos a la narradora, a la autora, a la narradora, desplegando todas las situaciones eróticas y amatorias que ha tenido en distintas ciudades, ¿no? De qué manera, por ejemplo, al inicio de la novela, vemos también a Clementine recién salida de su pueblo, estudiando en París, y también trazando sus primeros encuentros amatorios, ¿no? Cómo va esta relación de este cuerpo femenino descubriéndose a sí misma en los cuerpos masculinos y en cuerpos femeninos también, digamos, descubriéndose y creciendo en ese compartirse, ¿no? ¿Por qué para ti era, o sea, digamos, más allá de lo vivencial, por qué para ti era sumamente importante el tratamiento de estos procesos amatorios de la manera en que los trataste, ¿no? Porque de alguna manera es como un sex education al inicio, pero después empieza como este cuerpo a ir más allá de sus propias posibilidades, ¿no? Yo pienso en este cuerpo de Clementine como un cuerpo caníbal, pero también un cuerpo lleno de dulzura a ratos, un cuerpo que está siempre mutando, ¿no? Y en esa mutabilidad de ese cuerpo, es donde también, a su vez, se compenetra... Red digital. Se compenetra, sí, se compenetra también este amor erótico, también este hacerse una con las ciudades en las que vive. Y eso es lo que me parece más interesante, es como una especie de sexualidad que se expande también al territorio urbano. Y eso es lo que también me llama muchísimo la atención. Quisiera que trabajes un poco esa parte, amplíes un poco esta parte, esta
forma en la que tú trabajas los encuentros amatorios dentro de tu novela, que me parece bastante importante también. Ay, me gusta mucho que me ofrezcas la palabra cartografía. Siento que me reconozco en esta palabra. Hay una compenetración entre las relaciones corporal y amorosas y las ciudades. Es como que yo las veo como en una. Siento que una persona que voy a conocer es un pedazo de la ciudad y siento que la ciudad está compuesta de cuerpos. Yo tengo una personalidad, y Clementine está 10 veces más a flor de piel que la autora, obviamente. La autora es Alice, la protagonista es Clementine, nos parecemos mucho, es una versión de una fantasía, un espejo, un alter ego. Realmente no importa mucho quién influencia a la otra, pero hay una frase que dije un día y que creo que motivó toda la novela. Estaba hablando en un bar con mi futuro editor, que no sabía nada de todo lo que me iba a pasar, y yo le hablaba justamente de lo que me pasaba y le dije, yo soy una enamorada en esencia. Yo tengo mi corazón late solo al decir eso. Yo me enamoro de una ciudad, me enamoro de una persona, me enamoro de un proyecto, me embalo, me enamoro de un conjunto, una composición, por ejemplo, todas mis plantas que están tan verdes y de repente hay una flor, yo me enamoro. Es una cosa, es una emotividad, algo que no terminé de decir más tempranito cuando hablábamos de la ciudad, ¿no? Que estas ciudades son mujeres. Y nosotras las mujeres, tú puedes decir locas o complejas. De un caso como del otro, somos las dos a la vez, pero loco, el adjetivo loco es cuando tú no entiendes. Y complejo es cuando entiendes que no entiendes, ¿ya? Entonces, yo soy una mujer, absolutamente una mujer. Y las ciudades lo que me tienen que ofrecer son elementos de una mujer. Y como nosotras también somos hombres y los hombres tienen una parte de mujer, en una ciudad mujer hay cuerpos varoniles y cuerpos de mujer. Entonces, yo no es muy difícil de expresarlo con palabras. A veces quisiera dibujarlo, me ahorraría muchos dolores de cabeza. Pero es una cosa, el enamoramiento que me habita motiva la poesía de mis textos, motiva el hecho que siempre tenga algo que contar, porque cuando yo vivo un encuentro, para mí es toda una película entera, pero que sea una noche o un año, y traspasa con la ciudad. Cuando yo me encuentro con una ciudad que me gusta, todos los cuerpos son como calles de esta ciudad. Y el contrario, un cuerpo puede ser toda una ciudad con calles sobre el pecho de esta persona. Entonces, yo no veía cómo ni por qué censurar, tampoco quería ir por eso me quedé en lo erótico, como lo dijiste. Un momento en el proceso de edición intentamos ir quizás en lo porno. Me dijo mi editor, ok, este capítulo lo vas a escribir hasta el final. Yo lo escribí todo como si no hubiera censura y no era mío. Entonces me dijo, obviamente que no es tuyo, pero necesitabas hacerlo para quitarlo. Entonces voy navegando en lo erótico porque hay una parte poética y la poesía está en lo destapar solo la parte necesaria y eso. Yo creo que me perdí un poco porque justamente esa es la parte que todavía no, que hace que la escritura sea un ejercicio difícil. Claro, es una escritura porque viva tienes igual. muchas Tu libro me parece que es un libro vivo, que da para muchas lecturas, para mucha crítica también, creo que eso es lo más rico de este libro. También este libro permite de alguna manera que te hace tantas preguntas, a mí como lectora me genera un montón de preguntas y necesidades también. Yo necesito saber qué sigue pasando con este personaje. Yo lo veo tan vivo
que siento que tal vez en algún momento te va a exigir el personaje, no tú, sino el personaje te va a exigir otra vez escribir sobre él, ¿no? Y esto es algo que me llama mucho la atención de tu novela porque me parece un relato completamente vivo. Hay un par de preguntas acá también que me parecen importantes y las quería leer. Bueno, Alexandra B. te pregunta, ¿cómo te adaptas o te desempeñas con el machismo en Guayaquil? ¿No? En la novela está bastante explícito también y también está visto desde una manera bastante interesante. Yo les invito a leer la novela también, pienso yo, y a sacar sus propias conclusiones, pero bueno, me parece una pregunta bastante válida. ¿Cómo te desempeñas? ¿Qué tal el machismo en Guayaquil? Nosotros vivimos en Guayaquil, vivimos y resistimos en Guayaquil todos los días y bueno, me están preguntando a ver cómo te desempeñas, cómo le haces. Todos los días y 1000 veces en un día. Sobre todo en falda, porque voy más rápido que los piropos. Sí, yo también, cuando los tipos abren la boca, yo ya estoy por allá en la bici. Recientemente me di cuenta del lugar que yo tengo privilegiado y del cuidado que yo tengo que tener al expresarme sobre este tema. Por ejemplo, yo no he ido hasta este año, que justo cayó la pandemia, no había ido a marchas, por ejemplo, porque me sentía con una... siento que la lucha les pertenece a las mujeres de aquí y que sería como... tengo un peso de culpabilidad por ser europea o por mi historia, por el pasado de la colonización, por ejemplo, o ahora la posición privilegiada que tengo, que yo no me permito intervenir en esta lucha. Quizás es un error y quizás justamente debería apoyar esta lucha y yo ahorita estoy retomando mi lugar, porque justamente ahora me siento de aquí, estoy retomando el lugar de la reivindicación y de la lucha. La escritura también puede ser una, o sea, no necesitamos ir a marcha para luchar. Sí, eso yo quería decirte. En tu novela hay una parte en la que una amiga francesa viene a visitarte y esta amiga francesa termina drogada en la madrugada en el Parque Centenario, ¿no? Sí. Se me eriza la piel porque creo que todas tenemos una amiga o amigo que ha pasado por esa situación en Guayaquil y hemos entrado en un momento de desesperación terrible en Guayaquil, porque por eso mismo Guayaquil no es una ciudad que en tu novela no está idealizada para nada, No. sino que más bien se muestra como es, con las cosas fugaces, con las cosas crudas también de ir a rescatar a tu amiga drogada en el Parque Centenario, ¿no? Sí. Que fue drogada, ¿no? Por la minada. Y eso es como algo que a mí me llama mucho la atención y me parece muy importante también. No es que la narradora o la protagonista de esta novela camine entre rosas en Guayaquil, ¿no? No, para nada. Como camina y suena el bolero y suena, no, más bien pedalea entre espinas, exactamente. Exacto. Para volver al machismo, como una especie de que para las guayaquileñas, consideran como yo, Guayaca, que luchan porque ellas tienen 25, 30 o 50 años más que yo en esta ciudad. Y ahí viene la justificación de por qué quizás al inicio no he tenido tantas amigas, por qué las guayacas no son fáciles de acceso, porque no es fácil para nada vivir con eso y recién después de 6 años me doy cuenta de que todo está por hacer en este sentido y que la lucha va a ser larga, pero por fin yo sí puedo ser parte de esta lucha. Yo soy muy
observadora en este sentido de que yo no me voy a meter antes de haber entendido o justificado mi lugar. Entonces, el machismo me deja bastante tranquila porque como yo soy extranjera, digamos que me va a decir, pero tú sí puedes vivir sola porque tú eres europea, pero tal amiga ahí es súper raro que haga eso. Pero tú está en tu cultura de vivir sola o de tener un bar, o etcétera, ¿no? Es algo sobre lo cual yo sigo escribiendo. Y como tú dijiste, que quizás a un momento hay unas ganas, ¿no?, de retomar quizás el personaje de Clementine. Yo creo que Clementine soy yo y va a tomar otros nombres, o un yo expandido, y ya tiene otros nombres. Ya se llama Daniela Andrómeda Civil y está ahora escribiéndose y tiene más nombres porque tenemos 1000 dimensiones femeninas y no es tan claro de posicionarse, porque todos nuestros amigos, con mucho amor y mucho cariño, son machistas. Con todo el amor del mundo, pueden ser los más bacanes, pero lo son. Entonces, ahí viene que mi lucha no es enfrentarlo, sino entenderlo. Y puede ser una lucha silenciosa de 10 años más si me tengo que callar para entenderlo y escribir para gritarlo. Claro, a mí me interesa mucho que digas que de alguna manera tomas distancia de esta lucha, ¿no? Porque pienso yo, por ejemplo, yo sí tengo mucha distancia también de suscribir dentro de espacios que no me pertenecen, mis propias luchas. Yo soy una mujer que ha migrado mucho, digamos, del campo a la ciudad, pero que siempre de alguna manera he estado en ciudades. Entonces, cuando yo vuelvo a mi isla, me encuentro con algunas dinámicas que a mí me parecen muy problemáticas, pero justamente creo que no es mi lugar o no es mi... O sea, yo no puedo ir de salvadora del mundo, ¿no? Que también eso de ir de salvar el mundo también es una cuestión bastante problemática, que también hay un pequeño rasgo de egocentrismo ahí, ¿no? Que yo no veo, por ejemplo, en Clementine. Clementine se adapta y trata de existir y coexistir con las reglas y con las situaciones problemáticas de una ciudad problemática, ¿no?, a la que ella decidió acoger como suya y quedarse, ¿no? Hay muchas preguntas también en el chat, muchas ya las hemos respondido, así que creo que no hace falta como que repetirlas, sobre todo el tema de la sexualidad ya lo hemos hablado. Bueno, quería preguntarte otra cosa más antes de que ya leas un fragmentito más de tu novela, si no te molesta. Dale, nos quedan 3 minutos, así que 3 minutos. todo vamos a caberlo. Vamos a caber en 3 minutos. Sí, yo creo que lees tu fragmento. Yo si puedes iniciar leer el inicio de la novela, porque me parece un inicio impresionante. Dale. Mucha gente se ha quedado atrapado con el primer capítulo y tengo que decir que lo hice largo y lo trabajamos a la puerta de entrada. Se llama La Lista y tiene una cita de Marcela Rivadeneira que dice: tiene demasiados cepillos de dientes en demasiados lugares. Y el cepillo de diente tiene su pequeño protagonismo. ¿Usted deja que otra persona use su cepillo de dientes? No, ni su amante, en serio. No entiendo. Usted ha puesto su lengua dentro de su boca, de su oreja, de su concha y en otros lugares, quién sabe. Y no deja que use su cepillo de dientes. Repito, no entiendo. Compartir un cepillo en secreto. Y si no es con su amante que uno lo hace, ¿con quién entonces? Yo de mis amantes lo quiero todo. Su sonrisa, su olor, su baba, su sudor, sus lágrimas, hasta sus amantes. Uso su desodorante, su navaja de afeitar, sus camisas y su cepillo de diente. Por supuesto, a todos les gusta que yo haga eso. Son tantos y tan diferentes. Hay muchos amantes que no voy a detallar porque no vamos a tener el tiempo de leer todo, pero voy a leer el final. Entonces, hay algunos que algunos esperan para ver a dónde a Manu y le sigue ciega sin preguntar.
Hay uno de quién eres la última, la que, porque desde ti tiene como tú una lista de los que. Algunos no entran en ninguna lista porque estaban antes y estarán después. Y hay a quienes mentiste diciendo que no importa, pero te gustaría que estén en la lista de los que se quedan para siempre. Pero nada dura para siempre. La diferencia entre todos estos quienes y yo es que ya los amo, pero ellos todavía no lo saben. Tampoco saben que voy a usar su cepillo de dientes. Por favor, no se los digas. Y también, ya que vamos a pasar un momento íntimo, si sigues esta lectura, tengo una última petición. Acuérdate de esto, es importante. No subestimes la importancia del diente. Nos queda 50 segundos para rematar. Bueno, muchas gracias, Alice, otra vez por la invitación. Yo invito a las personas que estuvieron y espero que las personas compren tu novela, la lean, comenten, critiquen. Yo pienso que lo más importante en este tiempo también es leer una novela desde un punto crítico también, que creo que es lo que más nos enriquece a las personas como autoras. Y eso, Alice, muchas gracias. Y esto, esperamos Juliana, más novelas. Muchas gracias por tu lectura, por tu presencia, por siempre haber dicho que un día presentarías mi novela y ya está. Muchas gracias a la Feria del Libro de Guayaquil y nos vemos a las 5 de la tarde con la presentación Chao. Ataúd en Llamas. Chao. Chao, chao. Muchas gracias.